Es momento de enlazarnos con José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. El tema, la inflación y el alza de precios. Muchas gracias, José Ignacio, por aceptar esta videollamada. Alejandra, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, José Ignacio, por favor, tenemos algunas dudas, sobre todo porque veníamos de una racha de buenas noticias, el incremento al salario mínimo, que bueno, pues eso a todo mundo nos sienta muy bien. Sin embargo, cerramos con 7.36% la inflación el año pasado. ¿Cuáles son las expectativas para este 2022? Sí, incremento de precios que tenemos desde agosto recién pasado, lo vamos a tener todavía durante el primer semestre de 2022, tomando en consideración, por ejemplo, de que la cadena de suministros está todavía obstaculizada por la creciente demanda, la mínima oferta, y lo que estamos viendo en estos días con relación a esta cuarta ola provocada por Omicron, pues va a provocar que no solamente las líneas aéreas suspendan vuelos y afecten a personas, sino que también va a haber un efecto en torno a la distribución de mercancías. Por lo tanto, vamos a tener una menor presencia de bienes al interior del mercado nacional, y esto, por supuesto, que va a incrementar aún más los precios. Una buena noticia es de que los productos que son afectados por la parte del clima, la parte estacional, vemos de que para febrero, marzo, los productos agrícolas tendrán sin duda una reducción en el sentido de que las heladas estarán terminando. Platicábamos hace ratito con Liz Inclán, nuestra compañera de Veracruz, sobre el sector, los campesinos que se sienten engañados por los apoyos sociales que el gobierno ha anunciado y que se pone como si fuera un logro y que en la práctica definitivamente es otra cosa totalmente distinta. Tú entonces planteas no nada más el tema de la reducción de producción de algunos, por ejemplo, frijol, maíz, arroz, soya que veíamos en Veracruz, sino encima el tema del clima, que también podría afectar no nada más las producciones, sino también, y ya decías, las olas de COVID, ¿no?, aquí en nuestro país. Así es, por ejemplo, un fenómeno que afectó la inflación en 2021 fue precisamente lo que tuvimos hace un año, enero o febrero. Recordarás el vórtice polar que hubo en la costa este de Estados Unidos, Sí. y congeló las cadenas de gas, y desde ahí hubo un incremento hacia el combustible. De igual forma, tuvimos en 2021 una baja recaudación de aguas con relación al temporal de 2020. Esperemos que la pasada temporada de lluvia sea benevolente para este nuevo ciclo que tenemos encima, y esto provoque que haya una buena cosecha. Ya mencionabas que las aerolíneas son algunos de los sectores más afectados específicamente por COVID-19, pero como efecto dominó también en el corte de la cadena de suministros. ¿Qué otros sectores ves que se podrían afectar en estos 6 meses que todavía nos va a durar pues, el tema de la inflación, en lo que se asientan un poco las cosas en los temas económicos? Principalmente son productos de la canasta básica, carne, pollo, aceite, tortillas, maíz, frijol, arroz, y esto va a reducir aún más el ingreso de los hogares. Y a esto también hay que sumarle, Alejandra, la parte referente a la participación del crimen organizado en la distribución de las mercancías, no solamente en la producción, en la cosecha de las mismas, sino que también el crimen organizado cobra derecho de paso, derecho de distribución a empresas. Es decir, por 10 pesos que se distribuyen en materia de mercancías en los canales de distribución del país, 3 pesos quedan en manos del crimen organizado. Para poder amortiguar esta pérdida, lo que hacen los empresarios, los distribuidores, es trasladar esos 3 pesos de pérdida por crimen organizado al precio final de la mercancía, y esto, por supuesto, que también afecta a los precios finales del consumidor.
José Ignacio, ¿cómo ves el tema de la recuperación laboral? Yo he escuchado en distintas ocasiones al presidente decir que ya se recuperaron los empleos perdidos por pandemia y la realidad es que, bueno, no se han recuperado algunos, pero con el tema de COVID-19 y la cuarta ola podríamos empezar a ver ahora sí nuevamente números negativos para el tema de la recuperación en el empleo. ¿Tú cómo ves esta parte? Sí, ya lo señalaba el presidente que en diciembre se dio de baja a alrededor de 300,000 trabajadores, precisamente por la práctica outsourcing. Y también lo que vemos en referente al aspecto laboral es que se incorporaron alrededor de 3.5 millones de personas a la población económicamente activa, es decir, esto presiona aún más al mercado laboral. Y si a esto le sumamos lo que en estos días estamos teniendo con esta cuarta ola provocada por Omicron, pues vamos a tener que la reducción del consumo se va a dar. Tenemos encima la tasa de interés que también inhibe el consumo, por lo tanto las empresas van a tener una enorme presión para, uno, poder amortiguar el incremento del salario mínimo que bien señalabas, y otro, también poder contener las pérdidas en caso de que haya un cuantioso contagio por parte de la planta laboral, aunado a la escasa venta de productos. Oye, José Ignacio, hace algunos días platicábamos sobre este tema también, en las tasas de interés que podrían, si se disminuyeran, tendrían un impacto positivo en la inversión, no nada más local, sino también extranjera. ¿Tú crees que esta podría ser una medida que tome la autoridad para de alguna manera reactivar la economía en nuestro país? Sin duda la tasa de interés pues tiene sus dos aspectos, ¿no? Como bien señalas, al ser alta pues es positiva para la inversión. Aquí el punto está en que el inversionista debe tener confianza por parte del gobierno, Sí. el empresario debe tener certidumbre por parte del gobierno para eso, poder invertir en lo que denominamos equipo y maquinaria construcción, es decir, inversión fija bruta. Pero aquí esto, Alejandra, si lo vemos con relación a la confianza del consumidor, por ejemplo, la señal que nos manda el consumidor es que el adquirir productos el adquirir productos de bienes de consumo, Ajá. es decir, televisores, lavadoras, planchas, está en 7 puntos sobre 100. La confianza del empresario para producir está en 49 sobre 100. Es decir, no solamente es la tasa de interés la que inhibe el consumo, sino que también no hay una perspectiva halagüeña sobre la economía, y esto, por supuesto, que va a provocar aún más una enorme presión hacia las unidades económicas. ¿Cuál es la recomendación que tú les sugerirías? A ver, el gobierno, bueno, pues ellos tendrán su manera de pensar, su estrategia ya a lo mejor también ya colocada o próxima a anunciarse, ojalá sea así, pero para nosotros que pues vivimos directamente el golpe al bolsillo con el incremento de algunos precios a productos básicos, ¿cuál sería tu recomendación para por lo menos el siguiente semestre pasarla bien? Sí, por parte del gobierno debe ejercer la inversión programada, no debe realizarse sus ejercicios fiscales. Por parte del empresario debe invertir bien para poder producir, para poder vender, y el trabajador, el consumidor, lo que tenemos que realizar es compras que determinen realmente la necesidad que se requiere cubrir con ese bien en el hogar. Ser muy cuidadosos con la tarjeta de crédito, lo que en términos bancarios se conoce como ser un cliente totalero, es decir, pagar en tiempo y forma la tarjeta de crédito para que precisamente las tasas de interés no imputen. Si la persona deja de pagar su tarjeta de crédito, Alejandra, estará pagando 37.9% de intereses para el siguiente periodo. Entonces aquí la recomendación es ser muy cuidadosos en el consumo, no dejarse llevar por los famosos meses sin intereses y pagar a tiempo. Claro, totaleros, como bien dices, es decir, si se necesita el plástico, utilizarlo conscientemente, pero hay que pagar todo, ¿no? Porque luego vemos el pago mínimo y hasta se nos hace facilito, no vemos el pago total. Te agradezco muchísimo tus respuestas a nuestras preguntas el día de hoy, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Muchas gracias. Gracias.